Bienvenidos a su canal de audionovelas preferido. Si gustan ver mucho más contenido, únanse a Patreon o Netflix reproduciendo. Capítulo 15. Capítulo 15. Descuido. N/A. Envía piedras de poder y completa 1100 piedras de poder en este libro y te daré otro capítulo de menos de 3 horas. Pero solo está disponible hasta la medianoche. Después de esa hora, no cuenta. Disfruta de la lectura. 1:35 palabras y... El King G descendió silenciosamente, aterrizando a una distancia considerable del extenso desguace. La idea era acercarse sigilosamente a la operación de Chloe, sin anunciar su llegada. Bruce Banner debía permanecer en el avión. No había una necesidad inmediata del gran hombre verde si solo estaban tratando con traficantes de armas humanos, y su presencia podría agravar las cosas innecesariamente. Steve Rogers, siempre estratega, explicó el plan. Muy bien, equipo. Primero, confirmamos que Ultron está aquí, o si Chloe es solo nuestro objetivo por ahora. Banner, quédate en espera. Si la cosa se pone fea, te avisaremos. Natasha, Clint, Tony, me acompañan. Entramos, evaluamos la situación y nos enfrentamos si es necesario. Gojo, que había estado observando los preparativos con aire distante, levantó ligeramente la mano. Creo que me quedaré aquí también, anunció. Ayuden a brindar apoyo externo. Solo pasen lista si necesitan mi ayuda con alguna tostadora descontrolada. Luego añadió, con una leve sonrisa hacia Tony. Seguro que pueden encargarse de una IA defectuosa ustedes solos. Yo le haré compañía al Dr. Banner. Steve abrió la boca, quizá para discutir o para asignarle a Gojo un papel más activo, pero luego pareció reconsiderarlo. El poder de Gojo era innegable, pero sus métodos eran poco convencionales. De acuerdo, Saturn, dijo Steve, asintiendo brevemente. Quédate aquí con Banner. Vigila todo desde lejos. Dicho esto, Steve, Tony, Natasha y Clint desembarcaron, moviéndose como sombras hacia las laberínticas pilas de barcos oxidados y maquinaria abandonada. Una vez que se fueron, un silencio incómodo se instaló en la bodega del King Jet. Gojo encontró un lugar cómodo donde apoyarse, mientras el Dr. Banner permanecía encorvado en su postura habitual, con aspecto algo nervioso. ¿Y quién no lo estaría? Reflexionó Gojo. Vivir con un monstruo dentro, uno que podía estallar en cualquier momento de intenso estrés o ira, debía ser una carga constante y aterradora. Luego estaba la culpa aplastante que Banner claramente sentía por la destrucción que Hulk inevitablemente causó, la autorrecriminación, el ciclo interminable de si tan solo no hubiera estado allí, si tan solo no hubiera nacido. Era un peso enorme. Gojo se acercó y se sentó tranquilamente junto a Banner. Diga, doctor, empezó con tono ligero, ¿alguna vez le apetece, ya sabe, zas? Hizo un gesto vago y amplio con la mano. Escapar de todo esto. O sea, podrías comprarte una linda villa en alguna isla tropical, ¿no? Disfrutar de bebidas coloridas con sombrillitas, días sin estrés, arena cálida. Quizás llevar a alguien a quien ames. Disfrutar de la buena vida. A Banner se le escapó una risita cansada. Era evidente que había tenido esa misma fantasía incontables veces. Es más fácil decirlo que hacerlo, Saturn, respondió con un dejo de tristeza en la voz. Primero, si desapareciera en una isla tropical sin decir palabra, el gobierno, alguien, me encontraría. Me consideran demasiado peligroso como para dejarme sin supervisión. Y en cuanto a comprar algo y no tengo precisamente una cuenta de ahorros, y mucho menos dinero para comprar una villa tropical. Gojo ladeó la cabeza. Podrías conseguir dinero de Tony, ¿sabes? O podría regalártelo. De verdad, no creo que se diera cuenta si unos cuantos millones de dólares se descontrolaran, como dices. Probablemente pierde esa cantidad en una mala partida de póker. Banner volvió a negar con la cabeza. No puedo. Si alguna vez desapareciera de verdad, tendría que ser sin previo aviso, a un lugar completamente fuera del radar, imposible de rastrear. Si hiciera lo que dijiste, incluso con la ayuda de Tony, seguirían vigilándome. Cada dron, cada satélite, cada informante, me vigilarían a cada instante. Y déjame decirte, la voz de Bruce bajó, esa vigilancia constante. Ya sería lo suficientemente estresante como para que el otro saliera. Y entonces se acabaría el paraíso tropical. Gojo asintió lentamente, con un destello indescifrable en sus ojos tras las lentes oscuras. Tío, tu vida es como una maldición, ¿eh? Dijo, sorprendentemente empático. No puedes hacer nada, no puedes ir a ningún lado, siempre vives con el miedo de dejar que el otro salga a jugar.
Justo cuando estaban hablando, una explosión ensordecedora recorrió el aire desde la dirección del depósito de chatarra. Una columna de humo se elevaba hacia arriba. Ambos miraron hacia el origen de la explosión. Provenía de una de las naves más grandes y abandonadas, la misma hacia la que Steve y el equipo se dirigían. Un momento después, dos figuras surgieron del humo, enzarzadas en un combate aéreo. Brillantes ráfagas de repulsores surcaron el cielo. Era Iron Man, luchando contra Ultron, quien claramente habitaba otro de sus poderosos cuerpos de dron. La lucha debía comenzado. Bruce Banner se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos mientras observaba la batalla aérea que se desarrollaba entre Iron Man y Ultron. «Tony. Steve. ¿Cuál es tu estado?», gritó por el auricular, con la voz tensa por la ansiedad. «¿Necesitas al grandullón? ¿Entro?». Silencio. Solo el crujido de la estática le respondió. Lo intentó de nuevo, alzando la voz con urgencia, pero no hubo respuesta. Desde su posición privilegiada en una sección destrozada de un barco cercano, dos figuras observaban los intentos cada vez más frenéticos de Banner por establecer contacto. Gojo, con sus 6 ojos, los había visto en el momento en que aparecieron Wanda y Pietro Maximoff, los gemelos mejorados de Sokovia. Estaban observando a Banner, sus expresiones ilegibles desde esa distancia. Oh, murmuró Gojo para sí mismo. Si no me equivoco, y rara vez me equivoco en estas cosas, aquí es donde todo se descontrola rápidamente. Adoptó una postura más defensiva, colocándose sutilmente frente a Banner. Dr. Banner dijo con voz tranquila pero firme, creo que sería prudente que regresara al Kinghead. Ahora mismo. Ante la vacilación de Banner, Gojo no esperó. Con un destello, deformó el espacio, desapareciendo junto a Banner y reapareciendo al instante justo frente a los gemelos Maximoff. Wanda y Pietro, sobresaltados por su repentina llegada, se tensaron de inmediato, adoptando posturas cautelosas y defensivas, con sus poderes preparados para dispararse. Por favor, dijo Gojo, levantando las manos en un gesto apaciguador, aunque sus gafas de sol ocultaban la intensidad de su mirada. No estoy aquí para pelear contra dos humanos traumatizados que estuvieron atrapados entre los escombros quién sabe cuánto tiempo, sometidos a experimentos por Hydra. Eso y no es una pelea justa, ¿verdad? No escucharon. Antes de que Gojo pudiera decir otra palabra, Pietro, una mancha plateada, agarró a Wanda y pasó a toda velocidad junto a Gojo, dirigiéndose directamente hacia Banner. Gojo maldijo por dentro. Se deformó de nuevo, reapareciendo justo cuando Wanda extendía la mano hacia Banner. Zarcillos rojos de energía comenzaban a formarse alrededor de sus dedos. Gojo logró interponerse, interrumpiendo el ataque mental directo, pero era demasiado tarde para evitarlo por completo. Una pequeña brizna de esa energía carmesí ya había rozado la mente de Banner. Fue suficiente. Bruce Banner gritó, tambaleándose, agarrándose la cabeza. Se apoyó pesadamente contra el casco oxidado del Kinghead, y su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Un gemido gutural se le escapó cuando su cuerpo empezó a hincharse, su ropa se tensó y se rasgó. La transformación había comenzado. Gojo suspiró, con un dejo de exasperación en la voz. ¿En serio? Solo quería hablar con ustedes, dijo, volviéndose hacia los gemelos, que ahora estaban a poca distancia, observando la transformación. ¿Sabes? Quizás apoyarnos mutuamente. Compañeros de laboratorio de Hydra, atrapados en una mala situación quién sabe cuánto tiempo. Soy prácticamente tu amigo por asociación, técnicamente. ¿Y así es como me pagas por intentar una charla amistosa? ¿Convirtiendo a un hombre amable y gentil en su alter ego verde y desenfrenado? Los ojos de Wanda, ardiendo con una furia fría, se clavaron en Gojo. No escuchamos a alguien que se pone del lado de Stark ni de los Vengadores, espetó con la voz cargada de veneno. Te has confabulado con ellos. Compartirás su destino. Pietro estaba a su lado, un centinela silencioso y vibrante, listo para actuar en cualquier momento. El primer rugido furioso de Hulk resonó por todo el desguace. Y... N/A. ¿Qué tal? La pelea será de 3 contra 1. Gojo intentará reducir las bajas y evitar matar a Wanda o a Pietro por accidente, aunque la prioridad será Hulk. Cualquier pregunta es bienvenida. También agradezco cualquier sugerencia. Si es lo suficientemente buena, la incluiré en la historia. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 27 comentarios. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Basta de rabietas. La transformación fue completa.
El Dr. Banner había desaparecido, reemplazado por Hulk, un gigantesco monstruo verde de furia pura y sin adulterar. Sin embargo, la manipulación mental de Wanda no había sido un golpe limpio. Hulk no estaba completamente bajo su control, ni era completamente él mismo. Tenía los ojos inyectados en sangre, surcados de venas rojas e irritadas, y sus movimientos eran aún más erráticos de lo habitual. Era como si Wanda hubiera pinchado a la bestia, pero no hubiera dirigido su furia al máximo. Hulk, ahora alzándose sobre Gojo, emitió un rugido ensordecedor que hizo temblar el suelo. Pietro, siempre protector, ya había alejado a Wanda a una distancia prudencial, dejando a Gojo como el foco inmediato de la visión distorsionada de Hulk. Gojo, con sus gafas de sol todavía firmemente puestas, miró al furioso gigante con una sonrisa desconcertantemente tranquila. No voy a mentir, dijo Gojo, y su voz se oía de alguna manera por encima de los gruñidos guturales de Hulk, de cerca te ves bastante aterrador. Impresionante, incluso. Pero recuerda, grandullón, soy tu amigo. Ellos, señaló vagamente hacia donde habían desaparecido los gemelos, son los enemigos. Yo, amigo de Verde. Ellos, enemigos de Verde. Odian a Verde. A mí me encanta Verde. El verde es un color estupendo. Muy natural. Hulk no escuchó o simplemente no pudo procesar las palabras de Gojo a través de la neblina roja de su ira. Soltó otro rugido monstruoso y lanzó un puñetazo con la fuerza de un tren de carga desbocado, dirigido directamente a la cabeza de Gojo. El puñetazo no impactó. Se detuvo a pocos centímetros del rostro de Gojo, detenido por la barrera invisible de su infinito. Sin embargo, la fuerza del impacto fue innegable. El aire alrededor de Gojo crujió y el suelo detrás de él se estremeció. Una rabia brutal e irreflexiva consumió por completo a Hulk. Aunque sus colosales puños se detenían visiblemente antes de alcanzar su objetivo, continuó asestando una furiosa lluvia de puñetazos a Gojo. Cada golpe fue respondido por el inquebrantable infinito, pero las réplicas fueron devastadoras. El suelo bajo sus pies se agrietó y se combó, los árboles cercanos se balancearon violentamente y la hierba fue arrancada del suelo por las fuerzas conmocionantes. Gojo suspiró, sin abandonar la sonrisa, aunque ahora con un dejo de exasperación. Bueno, el juego se está poniendo un poco duro. Con un gesto sutil, una vibrante energía azul envolvió a Hulk. El monstruo gigante de la furia verde fue repentinamente levantado y suspendido en el aire, sus extremidades agitadas no encontraron resistencia. Entonces Gojo, con un pensamiento, envió a Hulk a toda velocidad hacia una de las enormes naves de carga abandonadas que se encontraban cerca. El impacto fue colosal. El metal oxidado de la nave se dobló y se desgarró, creando un cráter profundo cuando Hulk se estrelló contra él. El choque, sin embargo, no logró calmar a Hulk. De hecho, el repentino e inexplicable vuelo y el impacto solo parecieron avivar su furia. Rugió aún más fuerte, liberándose de los restos. Gojo ladeó la cabeza. ¿Te canto una nana o algo? Reflexionó en voz alta. Brilla, brilla, estrellita, ¿cómo me pregunto qué? Perdón. Se tocó la barbilla. Te juro que recuerdo la letra. Vi a un niño cantándola en internet. Se me había olvidado. Pero tú la recuerdas, ¿verdad? Bueno, el Dr. Banner sí. Tu parte inteligente. Sus palabras, si es que llegaron a resonar, no tuvieron ningún efecto calmante. Hulk, impulsado por una furia aún mayor, se abalanzó sobre Gojo con una velocidad aterradora. Se lanzó desde el cráter que había creado en la nave, con su enorme figura reducida a una mancha verde. Bajó sus dos enormes puños en un devastador golpe desde arriba, con el objetivo de aplastar a Gojo contra el suelo. Pero, al igual que antes, el golpe se detuvo en seco. A centímetros de la cabeza de Gojo, los poderosos puños de Hulk se encontraron con la defensa invisible y absoluta de Infinity. El aire crujió, el suelo bajo ellos tembló, pero Gojo permaneció intacto, aún levitando con calma. Gojo, con una sonrisa firme pero ahora con un matiz más frío, decidió que era necesario un cambio de táctica. Mientras los puños de Hulk flotaban inútilmente ante él, Gojo alzó una mano. Un orbe carmesí de energía se concentró justo frente al rostro enfurecido de Hulk. Técnica maldita invertida. Roja. En el momento en que se formó, el orbe desató una fuerza repulsiva de increíble magnitud. Hulk salió despedido hacia atrás, no solo impactando contra el suelo, sino hundiéndose aún más, como si hubiera sido alcanzado por un meteorito invisible.
Un rugido, un sonido de pura agonía y furia, arrancado de la garganta de Hulk, un sonido que probablemente resonó a kilómetros de distancia, una clara señal para cualquiera que estuviera al alcance del oído de que algo inmenso y terrible estaba sucediendo. Antes de que el polvo se asentara, Gojo vio a Pietro, una luz plateada, corriendo hacia Hulk, caído. Wanda estaba con él. Pietro comenzó a burlarse de Hulk en recuperación, asestándole unos cuantos golpes rápidos, casi imperceptibles, claramente intentando redirigir la atención del gigante. Al mismo tiempo, Wanda extendió las manos, con una energía carmesí que las envolvía de nuevo. Estaba terminando lo que había empezado, hundiendo a Hulk en una furia incontrolable y destructiva. Y... Bueno, ahora estoy un poco molesto, pensó Gojo, y su sonrisa finalmente se desvaneció en una expresión más neutral, casi peligrosa. De verdad que no quería hacerles daño a estos dos. Su historia, todo el bombardeo de Sokovia, los experimentos de Hydra, es innegablemente trágica. Una historia muy triste. Pero su venganza está llena de lagunas. Y lógica. Es como si un coche matara a sus padres en un accidente, y en lugar de perseguir al conductor ebrio, decidieran vengarse del fabricante del coche, o del dueño de la marca. No tiene sentido. Que una bomba con la inscripción Industrias Stark cayera cerca de su casa no significa que el mismísimo Tony Stark la volara hasta allí y apretara el botón. Si querían culpar a alguien, deberían haber investigado a Obadiah Stane, el tipo que vendía las armas de Stark a terroristas en aquel entonces. Pero no, se obsesionan con el nombre de la bomba, no con la mano que la lanzó. Es infantil. Intenté razonar con ellos, incluso les ofrecí un poco de camaradería. ¿Y qué hacen? Aprovechan mi intento de bondad y usan sus poderes con un hombre genuinamente bueno, el Dr. Banner, que solo quiere vivir una vida tranquila y sin estrés, y no convertirse en un monstruo verde y furioso. Eso no está bien. Y... Gojo ya había tenido suficiente. Pietro ahora guiaba con éxito al enfurecido Hulk, que estaba destrozando el desguace, en un camino destructivo hacia la ciudad más cercana. Gojo no iba a permitir que cruzaran esa línea. Esto no sería bueno para nadie. Con un pensamiento, Gojo se transformó y apareció instantáneamente entre Pietro, que corría, y Hulk, que cargaba. Inmediatamente desató a Red nuevamente, una explosión enfocada que envió a Hulk volando hacia el cielo, eliminándolo temporalmente de la ecuación. Simultáneamente, intentó usar Azul contra Pietro para atraparlo. Pero Pietro era demasiado rápido. Los 6 ojos de Gojo podían seguir sus movimientos, percibir su increíble velocidad, pero su propio tiempo de reacción física, aunque sobrehumano, no podía igualar esa explosión instantánea de velocidad. Pietro, al ver a Hulk salir despedido hacia el cielo, intentó evadirlo. Gojo, adaptándose rápidamente, expandió el campo de su azul, creando una fuerza de atracción de amplio alcance alrededor de Pietro. No fue suficiente para detenerlo por completo, pero fue suficiente para perturbar su equilibrio durante una fracción crucial de segundo. Árboles, hierba, escombros sueltos, todo lo que había en los alrededores fue arrastrado hacia el epicentro del azul de Gojo. Pietro, moviéndose a velocidades donde incluso el más mínimo paso en falso se magnificaba, corría sobre este terreno cambiante e inestable. Lo vio todo en cámara lenta, intentando navegar por el campo de escombros mientras cargaba a Wanda, pero inevitablemente resbaló. Él y Wanda cayeron rodando, estrellándose fuertemente contra un costado. Su increíble velocidad jugó en su contra en la caída. Antes de que pudieran recuperarse, Gojo apareció justo frente a ellos. Lo siento, dijo, con la voz desprovista de su anterior tono juguetón. Ya corriste suficiente por hoy. Enfocó a Blue en la pierna de Pietro. Se oyó un crujido repugnante. Pietro gritó cuando su pierna se torció en un ángulo antinatural, prácticamente destrozada, pero con el preciso control de Gojo, no más allá de una reparación inmediata, aunque dolorosa, posterior. Fue suficiente para asegurar que no se levantara ni corriera a ningún lado en un futuro próximo. Wanda, al ver a su hermano herido, gritó de furia. Atacó con sus poderes, arrancando árboles del suelo, pedazos de metal de los escombros cercanos y lanzándolos hacia Gojo. Te arrepentirás de haberte aliado con esos asesinos. Gritó, sus ojos brillando con energía carmesí. Gojo ni siquiera se inmutó. Se transformó de nuevo, apareciendo justo frente a su rostro enfurecido, moviéndose a través de su ataque telequinético como si fuera una suave brisa. Antes de que pudiera reaccionar, le dio un suave golpecito en la frente con 2 dedos. Sus ojos se pusieron en blanco, perdió la consciencia y su cuerpo se desplomó. Wanda.
Gritó Pietro, intentando incorporarse a pesar de tener la pierna destrozada. ¿Qué le hiciste? Si vuelves a tocarla, te mato, cabrón. Gojo usó Azul con calma para atraer a Pietro, que forcejeaba, hacia él. Luego, con la misma precisión, le dio 2 dedos en la frente. El velocista cesó sus forcejeos, cerrando los ojos y perdiendo el conocimiento. Sí, sí, murmuró Gojo, mirando a los gemelos inconscientes. Ya han tenido suficientes rabietas por hoy. Y... N/A. ¿Qué tal? Ahora es solo 1 contra 1. No voy a mentir, tuve que reescribir este capítulo 2 veces, porque no me gustaron las 2 primeras versiones. Gracias a Demikatoru por la sugerencia para la historia y gracias a todos por apoyar el libro comentando. Deja más comentarios. Si tienes algún tipo de pregunta relacionada con la historia puedes preguntarme aquí o en mi Discord. Si quieres leer Madara X Marvel puedes leerlo en mi Discord gratis. Nos vemos en el próximo capítulo. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash ¿te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 37 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Destello negro. Anui no Na. Primera asistencia. Y... Con los gemelos Maximoff ahora inconscientes y temporalmente neutralizados, Gojo centró su atención en Hulk. Hacía unos momentos, había lanzado al Goliath verde hacia el cielo. Sin embargo, al mirar atrás, el lugar donde Hulk debería haber aterrizado estaba vacío. Los 6 ojos de Gojo escanearon rápidamente el horizonte y localizaron una mota verde, ya a una distancia considerable, que avanzaba erráticamente hacia la ciudad cercana. Parecía que la combinación de la manipulación de Wanda y la propia intervención enérgica de Gojo habían dejado a Hulk desorientado, su ira ahora sin dirección. Gojo también vio a Tony, una mancha roja y dorada con su traje de Iron Man, lanzándose hacia Hulk a toda velocidad. Gojo suspiró. Si Tony se enfrentara a Hulk en su estado actual, especialmente cerca de una zona poblada, los daños colaterales serían catastróficos. La ciudad sufriría una inmensa destrucción y innumerables vidas inocentes estarían en riesgo. A pesar del espectáculo que pudo haber parecido en las películas, la realidad de tal batalla fue sombría y aterradora. Miró a los gemelos inconscientes. No podía dejarlos allí. Con un gruñido, cargó sin esfuerzo a Wanda sobre un hombro y a Pietro sobre el otro. Entonces, comenzó a correr, a una velocidad vertiginosa, dirigiéndose directamente hacia la ciudad y la inminente confrontación. Mientras corría, con Tony ahora como un punto visible en el cielo sobre él, Gojo activó sus comunicadores. «Oye, Tony», gritó con una voz sorprendentemente tranquila a pesar de la velocidad y el peso que llevaba. «Déjame a Hulk, Dr. Banner. Encárgate tú de estos 2». Mientras hablaba, usó Azul, levitando suavemente las formas inconscientes de Wanda y Pietro hacia arriba, enviándolos en una trayectoria controlada hacia Iron Man. Tony, sorprendido, maniobró con destreza para atrapar a los 2 hermanos mejorados en el aire, mientras los sistemas de su armadura se ajustaban a la carga inesperada. «Oye, Satoru», respondió Tony por el comunicador con voz tensa. «No sé si te das cuenta, pero ese que está ahí abajo es Hulk. No es el típico monstruo al que podemos derrotar sin más. Es diferente, sobre todo ahora que está completamente furioso. Al menos déjame apoyarte. Podemos intentar contenerlo juntos». Tony podía ver a Gojo abajo, una mancha borrosa que se movía rápidamente por el paisaje, desplazándose a veces distancias cortas, dejando un rastro de polvo a su paso. «Gracias por la oferta, Tony», respondió Gojo con voz firme, «pero simplemente instálalos en el Kinghead. Luego, con los demás, si es posible, comiencen a evacuar la zona. Tanto como puedan, tan rápido como puedan. Yo me encargo del resto». Hizo una pausa, con una extraña nota de seriedad en su tono. «Sé que tú y los demás, no confían del todo en mí. Después de todo, me encontraron en una base de Hydra. También sé que probablemente piensen en mí como una especie de asesino al que congelaron, o tal vez como un experimento con una mente modificada». Respiró hondo. «Pero, confíen en mí en esta ocasión. Por favor». Tony guardó silencio un momento. Cada instinto, cada protocolo, le gritaba que no dejara que un civil, ni siquiera uno con superpoderes, se enfrentara solo a Hulk, sobre todo con una ciudad en juego. No podía confiar plenamente en Gojo, todavía no con vidas inocentes en juego. Pero había algo en la voz de Gojo, una confianza serena que era difícil de ignorar. Y se estaban quedando sin opciones. «Ah, mierda», murmuró Tony por el comunicador, «una decisión tomada. No me decepciones, Satoru».
Confío en ti, aunque probablemente todos me llamen loco. Me encargaré de estos dos y luego empezaré con la evacuación. También, he llamado a Verónica, por si acaso. Para que te apoye, si la necesitas. Con eso, Iron Man giró bruscamente, con sus propulsores encendiéndose, y voló de regreso hacia el Quinjet y el resto de los Vengadores, llevando a los gemelos Maximoff inconscientes. Gojo no respondió. Simplemente siguió moviéndose, como un borrón en el suelo, deformándose ocasionalmente, acortando la distancia con Hulk y la ciudad vulnerable a una velocidad increíble. El polvo que levantó a su paso fue la única señal de que había estado allí. Y, en un costado de la bulliciosa ciudad, felizmente inconsciente del gigante verde que se acercaba rápidamente, una joven japonesa transmitía en vivo su día. Su blog fue una crónica alegre de sus viajes, hoy centrado en explorar varias tiendas únicas, sus comentarios enérgicos e interacciones con sus espectadores un flujo constante de diversión alegre. Bueno, charla, tantas preguntas sobre el matcha latte. Rió, ajustando su trípode mientras caminaba. Estaba riquísimo. Próxima parada, esa librería tan mona que todos me recomendaron y de repente, su chat explotó. Un torrente de mensajes, con todo tipo de variaciones de sal de ahí. Corre. Detrás de ti. Inundó su pantalla, un spam incesante que interrumpió su habitual charla juguetona. La blogger se detuvo, con una sonrisa que se le quebró por la confusión. Oye, chat, por favor, no envíes spam con lo mismo. Suplicó, con una risa nerviosa escapándose de su boca. Charlar. Sal de ahí. Detrás de ti. Correr. ¿Qué carajo no es broma? Date la vuelta. Si no, el bot te bloqueará. ¿Ah? ¿Qué hay detrás de mí? Miró por encima del hombro y no vio nada más que la vida cotidiana de la ciudad. Correr, buscar. Está en el cielo. Dios mío, muévete ya. Detrás de ti. Cielo. ¿Qué es eso? Tío, detrás de ti. Ah, esto no es un simulacro. Sale. Encima de ti. Santo cielo, corre. ¿Qué dicen? No hay nadie detrás de mí. Entonces, sus ojos siguieron las frenéticas indicaciones de sus espectadores. Ah. En el cielo. Levantó la vista. Se le heló la sangre. Una monstruosa figura verde, increíblemente grande, se precipitaba por el aire directamente hacia ella. Aterrizaría, o mejor dicho, se estrellaría, casi encima de ella en cuestión de segundos. Quería moverse, gritar, correr, pero tenía las piernas congeladas, inmovilizadas por el terror. Su teléfono, todavía sujeto en su mano sobre el trípode, continuó grabando, capturando su expresión horrorizada. Ya viene. ¿Por qué sigues ahí parado? No vas a morir. Mover. Justo cuando Hulk estaba a punto de impactar, una figura se difuminó entre el blogger y el gigante que descendía. Era Gojo. No había detenido a Hulk por completo. El impulso era demasiado fuerte, pero había desviado su trayectoria lo suficiente. Hulk se estrelló contra el suelo a unos metros de la niña. El impacto destrozó el pavimento y envió ondas de choque a través de la calle. La blogger cayó al suelo, con su teléfono aún grabando, ahora apuntando erráticamente hacia arriba. Gojo, de pie en medio del hormigón agrietado, se giró hacia la chica aterrorizada, con una sonrisa desarmantemente tranquila en su rostro. Hola, dijo, como si fuera una tarde de martes normal. No te preocupes, solo está un poco enfadado. Le está dando un berrinche. Entonces vio que el teléfono seguía grabando. Oh. Estás transmitiendo. Hola, chat. ¿Cómo están? No hay nada de qué preocuparse, solo un pequeño desacuerdo. Luego se volvió hacia Hulk, que ya estaba rugiendo, levantándose del cráter y blandiendo un puño enorme. El puñetazo impactó con la infinidad de Gojo, deteniéndose en seco. Sin embargo, Gojo no se limitó a bloquearlo. Enfrentó el poder puro de Hulk con algo completamente diferente. Cerró el puño, condensándose su energía maldita, concentrándose hasta un punto casi imposible. Entonces, lo desató, un puñetazo dirigido con un enfoque mortal y preciso al puño entrante de Hulk. El momento del impacto fue diferente. Un relámpago negro estalló, crepitando alrededor del punto de contacto. Por un instante infinitesimal, si uno hubiera podido mirar con suficiente atención, el espacio mismo pareció distorsionarse alrededor del puño de Gojo. Destello negro. El efecto fue instantáneo y devastador. Hulk, a pesar de su inmensa fuerza y resistencia, salió volando hacia atrás.
No solo fue empujado, sino lanzado al cielo como si lo hubiera alcanzado una bala de cañón invisible. Sus ojos se pusieron en blanco por la enorme fuerza de la conmoción. Gojo miró al atónito Blogger. Ten cuidado la próxima vez, dijo, sin perder la sonrisa. ¿Y el chat? No te suscribas. En serio. Luego añadió, con un tono críptico, y un consejo para todos. Ya nada está cifrado ni es privado. Solo un aviso. Con eso, se deformó, desapareciendo de la calle y reapareciendo en lo alto del cielo, directamente detrás de Hulk, que aún estaba en el aire y que estaba momentáneamente desorientado por el destello negro. Una oleada de algo nuevo, algo potente, inundó a Gojo. No era solo energía maldita. Era una sensación, una comprensión. Adrenalina, sí, pero más que eso. La niebla que había nublado de algún modo su comprensión innata de su energía maldita, de sus técnicas desde que despertó en este nuevo mundo, se estaba despejando rápidamente. Cada destello negro era como una llave que abría caminos más profundos, una conexión más profunda con su poder. Ahora estaba detrás de Hulk, con una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. Lo siento, Hulk, dijo, con una intensidad recién descubierta, casi alegre. Esto podría doler un poco. Otro puñetazo, imbuido de la misma energía concentrada que distorsiona el espacio. Un rayo negro se arqueó sobre la ancha espalda verde de Hulk. El espacio mismo pareció ondularse alrededor del impacto. Hulk salió despedido hacia abajo, lanzado desde el cielo como un meteorito. Destello negro. Gojo estaba experimentando una iluminación, una comprensión visceral de su propio poder, impulsada por estos destellos negros perfectamente ejecutados. No sería erróneo decir que se estaba volviendo algo así como y adicto a la sensación, a la claridad y a la adrenalina cruda y desconocida que fluía por su sistema. Se deformó de nuevo, apareciendo directamente en la trayectoria descendente de Hulk. Antes de que el gigante verde pudiera estrellarse contra la ciudad, antes de que pudiera siquiera empezar a orientarse tras los impactos desorientadores y la sensación de impotencia ante una fuerza invisible, Gojo lo encontró. Otro puñetazo preciso y concentrado, esta vez en el pecho de Hulk. Más relámpagos negros. Más distorsión espacial. Hulk abrió la boca de golpe y un chorro de sangre verdosa se arqueó en el aire. Las gotas de sangre de Hulk se precipitaron hacia el rostro de Gojo, solo para ser detenidas a centímetros por su omnipresente infinito. Una amplia sonrisa, casi salvaje, se dibujó en el rostro de Gojo. Estoy y divertido. Y. N/A. ¿Qué tal? ¿Te gustó la charla? Vienen más destellos negros. Terminaré esta pelea en el próximo capítulo o probablemente en 2. Después de eso, no habrá peleas por un tiempo. Así que disfrútenlas. Muchos lectores preguntan quién es el interés romántico, bueno, todavía no hay nadie. Así que eliges y comentas el nombre con una foto o GIF de la chica que quieres que sea tu interés romántico. Nos vemos a todos en el próximo capítulo de Black Flash. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 41 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 18. X10. Asistencia por favor y lo siento Hulk. Y. Gojo no dejaba que Hulk tocara el suelo. Mantenía al Goliath verde suspendido en el aire, una marioneta indefensa y furiosa en una batalla desequilibrada. Hulk rugió de frustración, golpeando el aire vacío y creando estruendosos estallidos sónicos. Cada vez que Gojo se acercaba, Hulk se lanzaba con todas sus fuerzas, pero sus puños solo se topaban con el muro inquebrantable del infinito. Hulk incluso intentó su característico golpe de trueno, uniendo sus enormes manos para crear una onda de choque ensordecedora y destructiva, pero la fuerza se disipó sin hacer daño contra la defensa absoluta de Gojo. Frustrado por la falta de progreso, Gojo decidió usar un poco más de fuerza. Cubrió su puño con la vibrante energía azul de su técnica maldita y lanzó un poderoso puñetazo potenciado por el azul. Se conectó con Hulk en el aire, no con la intensidad distorsionadora del espacio de un Black Flash, sino con suficiente fuerza conmocionante y atractiva para enviarlo a volar aún más alto hacia el cielo. Abajo, a pesar de los esfuerzos de Gojo por contener la batalla, algunos daños fueron inevitables. Las réplicas de los golpes fallidos de Hulk y sus truenos habían agrietado carreteras y destrozado ventanas, un testimonio del poder puro que Gojo neutralizaba sin esfuerzo. Gojo decidió que era hora de asestar un golpe decisivo. Este sería su tercer destello negro, y pretendía que fuera el más destructivo hasta la fecha.
apuntaría directamente a la cara de Hulk, cubriendo su puño con azul, condensando su energía maldita, vertiendo todo lo que pudiera en ese golpe perfecto. Sin dudarlo un instante, sin pensar en las posibles lesiones, Gojo se deformó. Apareció al instante, a centímetros del rostro enfurecido y suspendido de Hulk. Pulsó a Blue para inmovilizar a Hulk por una fracción de segundo, y luego desató su ataque. Un puñetazo preciso y concentrado, dirigido directamente a la mejilla de Hulk. Se desató un rayo negro, más intenso que el anterior. El espacio mismo parecía ondularse y desgarrarse. Destello negro. El sonido fue como un estallido fatal. Un diente enorme salió volando de la boca de Hulk, seguido de un chorro de sangre verde. El impacto fue desastroso, para Hulk. Y para colmo, en ese mismo instante, Gojo desató un rojo de máxima potencia. La abrumadora fuerza repulsiva, combinada con el impulso del destello negro, envió a Hulk volando como una bala de cañón, fuera de la ciudad, arqueándose a través del cielo y dirigiéndose hacia el depósito de chatarra a donde Gojo había dejado a los dos hermanos inconscientes. Hulk finalmente aterrizó, estrellándose contra la tierra tras recibir varios golpes en el aire. Para Gojo, la pelea había sido más que una simple pelea. Fue una profunda experiencia de aprendizaje. Cada destello negro perfectamente ejecutado despejaba la niebla en su mente, profundizando su comprensión innata de su energía maldita y sus técnicas. Estaba usando a uno de los héroes más poderosos del planeta como piedra de afilar para agudizar sus propias habilidades fenomenales. Incluso después de 3 destellos negros consecutivos, Hulk no estaba inconsciente. Yacía en el cráter que había creado, respirando entrecortadamente. Miró hacia el cielo desde donde había sido expulsado tan violentamente, y la neblina roja de la influencia de Wanda estaba comenzando a desaparecer de su mente, aunque todavía no por completo. Un destello de espacio deformado, y Gojo estaba allí, de pie sobre él, mirando hacia abajo con una expresión curiosa. ¿Te apetece charlar?, preguntó Gojo con voz suave. ¿O aún sientes esos efectos secundarios rojos en la mente? En respuesta, Gojo recibió un potente grito gutural y otro puñetazo potente dirigido directamente a su rostro. Y, una vez más, fue completamente ineficaz, deteniéndose a centímetros gracias a Infinity. Gojo soltó una risita, genuinamente divertida, como si fuera justo la respuesta que esperaba. Hulk, no tienes idea de lo útil que has sido, dijo, con una amplia sonrisa, casi frenética, extendiéndose por su rostro. Y no tienes ni idea de lo que estás haciendo por mí ahora mismo. Volvió a preparar su puño, su energía maldita se disparó, condensándose hasta ese punto perfecto y crítico. Con una velocidad cegadora, lanzó su puño hacia adelante, golpeando a Hulk directamente en el estómago. Destello negro. Gojo, ahora riendo, estaba sometiendo al increíble Hulk a la peor y más unilateral paliza que jamás había recibido, mucho peor que cualquier encuentro con los militares. Estaba presionando a Hulk con el peso invisible de su Infinity, inmovilizando al gigante contra el suelo para que ni siquiera pudiera mantenerse en pie. Hulk lanzó un golpe tras otro desesperado, cada uno de ellos un golpe que rompía el mundo, solo para que todos se detuvieran inofensivamente a centímetros del rostro sonriente de Gojo. Destello negro. Los puños de Gojo, crepitando con relámpagos negros, cayeron sobre el cuerpo de Hulk. Lo que comenzó como un fenómeno inusual ahora ocurría con cada golpe. Cada puñetazo era un destello negro perfecto, hundiendo a Hulk cada vez más en la tierra. Si se tratara de cualquier otro héroe o villano, habrían implorado clemencia, preguntándose qué clase de castigo cruel e inusual era este. Pero Hulk solo conocía la rabia. Rugió con furia cada vez más intensa después de cada golpe, solo para encontrarse con el repugnante impacto de otro. Destello negro. En ese momento, Hulk no era la bestia feroz e imparable que Internet y los medios de comunicación lo retrataban. Era una víctima. Una herramienta. Estaba siendo utilizado por un ser increíblemente poderoso que redescubría su propio potencial, despejando la niebla de su mente aprovechando al máximo la superregeneración y el cuerpo casi indestructible de Hulk. El que causó esto fue un Gojo Satoru absolutamente loco y absolutamente alegre. Destello negro. La sonrisa en el rostro de Gojo era puro éxtasis. Era la mirada de alguien que había olvidado la emocionante descarga de adrenalina y, tras recuperarla después de mucho tiempo, quería saborearla durante el mayor tiempo posible. Destello negro. Tony, con su traje de Iron Man, finalmente voló al lugar, flotando a una distancia prudencial. No podía creer lo que veía. Los sensores de su traje y su zoom avanzado le mostraron una imagen que desafiaba toda lógica.
Hulk estaba siendo, Tony ni siquiera tenía una palabra para describirlo. ¿Dominado? ¿Jugado? Podía ver claramente el rostro de otro Gojo pasándoselo en grande destrozando a Hulk. Y ese aterrador rayo negro brilló una y otra vez. Destello negro. Los últimos vestigios de la manipulación mental de Wanda estaban siendo eliminados de Hulk, pero la ira plantada estaba siendo reemplazada por una furia genuina, aún más profunda. La pura humillación de sentirse completamente dominado por alguien tan pequeño, tan aparentemente frágil, era exasperante. Sin embargo, todas sus acciones fueron inútiles. Su mente, azotada por los constantes y anormales impactos de los puñetazos que distorsionaban el espacio, se volvía borrosa y confusa. Mientras tanto, Gojo estaba completamente concentrado en una cosa y solo en una cosa: mostrarle a su compañero de entrenamiento todo su poder negro. Gojo se detuvo un instante, con una amplia y radiante sonrisa en el rostro. Gracias, Hulk. Dijo con voz brillante y sincera. Y entonces, con un último y poderoso esfuerzo, este último puñetazo hundió aún más el cuerpo de Hulk. Con un último gemido estremecedor, la gran bestia verde finalmente, afortunadamente, perdió el conocimiento. El suelo donde yacía era una zona de desastre, un enorme cráter con grietas como telarañas que se extendían en todas direcciones. Gojo, respirando con más dificultad, pero aún con energía, pulsó con calma su comunicador. Hulk ha sido contenido, anunció con voz alegre. De forma segura. La voz de Tony regresó, tensa e incrédula. Sí, Satoru. Ya lo veo. Luego, cambiando a un canal privado solo audible para los demás Vengadores, la voz de Tony era baja y seria. Chicos. Por favor, recuérdenme, que nunca más lo llame niño. Jamás. Y. N/A. Sin comentarios. Aquí si te gustaron los capítulos. Aquí si no te gustó el capítulo. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 35 comentarios. Votar capítulo 19. Terrorista. Reescritura, tal como en el título es una reescritura del capítulo 19. Por favor, responda a alguna pregunta al final para que la historia pueda avanzar. Y. Dentro del Kinghead, la atmósfera estaba cargada de cansancio e inquietud. El Capitán América permanecía estoico, con la mirada perdida, repasando con claridad la visión que Wanda le había impuesto. Natasha permanecía callada, con su compostura habitual ligeramente alterada. Solo Clint Barton parecía relativamente ileso. Habiendo experimentado el control mental de Loki, había reconocido las señales y había logrado incapacitar momentáneamente a Wanda con una flecha taser bien apuntada antes de que ella pudiera atraparlo por completo. Ya lo he vivido, me puse la camiseta de control mental, murmuró con tristeza. No lo volveré a hacer. Wanda y Pietro yacían inconscientes sobre el suelo metálico del Kinghead, bien atados. El cabello oscuro de Wanda estaba esparcido sobre su cabeza, e incluso en su estado inerte, irradiaban un aura de peligrosidad. La rampa del Kinghead descendió y Tony aterrizó con un estruendo metálico, con su armadura de Iron Man aún puesta. Observó el avión, con la mira fija en los gemelos atados, asegurándose de que estuvieran a salvo. Unos momentos después, Gojo entró caminando, Bruce Banner ahora completamente transformado en Hulk, aunque lucía completamente agotado colgado sobre su hombro como un saco de papas. Gojo dejó caer suavemente a Banner en un asiento, donde el físico inmediatamente cayó en un sueño profundo y exhausto. Bueno, anunció Gojo, sacudiéndose las manos, no logramos evitar que Ultron consiguiera lo que buscaba en el desguace. Malas noticias. Pero, continuó con un tono alegre, no te desanimes. Uno de sus otros brillantes planes, liberar a Hulk en una ciudad desprevenida, se resolvió con éxito. Y capturamos a los dos pequeños desquiciados que estaban arruinando tu bienestar mental. Buenas noticias, ¿verdad? Tony, que ya se había retraído el casco, parecía agitado. Volvamos a la torre ahora. Dijo con voz apremiante. Tenemos que averiguar qué busca realmente Ultron. ¿Para qué quiere ese vibranio? Porque sea lo que sea, te garantizo que no será saludable para ninguno de nosotros. Gojo señaló hacia la cabina. ¿Debería pilotar esto? He estado aprendiendo algunas cosas. Clint, estirándose, negó con la cabeza. No, estoy bien. Oí que te encargaste de Hulk con bastante decisión, Satoru. Probablemente estés cansado. Descansa. Yo me encargo. Se dirigió al asiento del piloto.
Cuando el King G despegaba y comenzaba su viaje de regreso a Nueva York, Tony inició una videollamada segura con Maria Hill en la Torre de los Vengadores. Sorprendentemente, Ultron no había vuelto a intentar apoderarse del cetro durante su ausencia. Quizás el riesgo de que Thor se lo llevara a Asgard para su custodia era demasiado alto, o tal vez, como Gojo sospechaba, Ultron ya tenía en marcha un plan diferente y más complejo. Y dijo Tony, y su rostro apareció en la pantalla principal del avión. ¿Algo nuevo? ¿Alguna noticia que debamos saber urgentemente? La imagen de Maria Hill se desvaneció, con expresión seria. Sí, de hecho, respondió con voz nítida. Sí. El gobierno, en concreto, ciertos oficiales militares de alto rango exigen formalmente que Gojo Satoru sea entregado a su custodia. Un silencio atónito invadió el Kinghead. Todos los que estaban despiertos, incluido Gojo, parecían sorprendidos. Gojo parpadeó tras sus gafas de sol redondas. ¿Ah, qué hice? Preguntó Gojo, genuinamente desconcertado. ¿Secuestré accidentalmente al presidente de los Estados Unidos mientras compraba pasteles? Porque esa parece la clase de noticia con la que deberías haber empezado, y... Un titular bastante importante. Tony, aunque visiblemente sorprendido, adoptó un tono serio, casi desafiante. ¿Y el motivo de esta petición? Preguntó con voz tensa. Aunque tienen que saber que esa petición no va a ninguna parte. Maria Hill suspiró con expresión cansada mientras manipulaba su datapad. Les enviaron un paquete anónimo, explicó. Contenía esto. Una señal de vídeo apareció en la pantalla principal del Kinghead. Eran imágenes satelitales, sorprendentemente nítidas, enfocadas en la ciudad africana que Gojo acababa de salvar. Las imágenes mostraban a Hulk arrasando, y luego la intervención de Gojo. Captó a Gojo teletransportándose sin esfuerzo, bloqueando los ataques de Hulk, y luego los destellos negros. Uno tras otro, el vídeo mostró a Gojo apareciendo, atacando con ese aterrador rayo negro y haciendo tambalear a Hulk. Steve observaba con el ceño fruncido. ¿Qué tiene de malo esto exactamente? Preguntó, sinceramente confundido. Detuvo a Hulk. Evitó que destruyera una ciudad y causara quién sabe cuántas bajas. Eso me parece una victoria. Maria Hill no detuvo el vídeo ahí. Lo dejó continuar, mostrando la última parte de la pelea. Gojo, con esa sonrisa desconcertante, casi extática, inmovilizando a Hulk y lanzando destellos negros uno tras otro sobre el gigante indefenso. No se trataba solo de someter a Hulk. Parecía una demolición alegre y unilateral. El poder puro, casi casual, que se exhibía era impresionante y un poco aterrador. Cuando el vídeo finalmente terminó, Maria cambió la pantalla. Y ahora, mira esto, dijo. En la pantalla aparecieron carpetas y documentos. Archivos internos de los Vengadores sobre Gojo Satoru. Era todo lo que ellos, o mejor dicho, Jarvis, habían recopilado antes de su muerte. Su rescate de la base de Hydra en Sokovia, la cápsula de hielo, sus orígenes desconocidos, sus increíbles habilidades. También había notas especulativas. Posible experimento de Hydra, aparentemente adolescente, edad desconocida, posible inestabilidad psicológica debido a estasis/experimentación prolongada, riesgo de lavado de cerebro/agente durmiente. Todas sus cautelosas evaluaciones iniciales y los peores escenarios quedaron al descubierto. Quienquiera que haya enviado este paquete al gobierno, continuó Maria Hill con voz grave, quiere que lo encierren, o como mínimo, que esté tan atascado en tanta burocracia e investigación que no pueda ir a ninguna parte ni hacer nada. Quieren neutralizarlo, de una forma u otra. Hizo una pausa. Y lo que obligó al gobierno a actuar con tanta decisión, lo que realmente los encendió, es la combinación de su pasado desconocido, posiblemente vinculado a Hydra, y el hecho innegable de que derrotó a Hulk. No solo lo detuvo, sino que lo dominó, fácil y unilateralmente. Entonces, ¿cuál es su versión oficial? Preguntó Tony con una voz peligrosamente tranquila. Lo ven como un activo no registrado ni investigado, con un inmenso poder y con posibles vínculos con organizaciones enemigas, afirmó Maria. Lo presentan como una amenaza a la seguridad nacional. Extraoficialmente, quieren encerrarlo. Quieren devolverlo a la nevera de donde salió, o, más probablemente, quieren estudiarlo. Diseccionar sus habilidades, averiguar qué lo motiva. Creen que es un experimento, y si pueden investigar su cuerpo, sus poderes, creen que pueden replicarlo. Crear una nueva generación de supersoldado, mucho mejor y más poderoso que cualquier otro que hayan tenido antes. Una fría ira se apoderó de los ojos de Steve Rogers. ¿Mejor? Dijo con voz tranquila pero firme.
Así que ahora experimentarán con niños. ¿Solo para crear más supersoldados, más armas? Miró directamente a María Hill a través de la pantalla. María, creo que ya sabes la respuesta que les daremos. Si quieren a Satoru, si quieren ponerle una mano encima, primero tendrán que pasar por todos y cada uno de nosotros. La promesa tácita de una lucha que el gobierno probablemente no ganaría, flotaba pesadamente en el aire. Y N/A. Bueno, esta fue una reescritura del capítulo 19. Muchos decían que parecía una trama forzada o algo así o que no cambiaba nada, así que aquí está. Pregunta. ¿Qué fue bueno reescribir el capítulo 19 original? Reescribir el capítulo 19, capítulo original 19. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash. ¿Te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Comentario 33 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Amenaza. Asistencia por favor y... María Hill dejó escapar un suspiro cansado, de esos que hablan de batallas burocráticas y decisiones imposibles. Sabía, incluso antes de hablar, cuál sería la reacción de los Vengadores. No se trata solo de su poder, capitán, dijo con voz cansada. También hay una grabación, un fragmento de esa misma filmación satelital, que están usando para presentarlo como alguien mentalmente inestable, potencialmente peligroso para los civiles, una bomba de relojería. Presionó algunos botones en su consola y la transmisión de vídeo en la pantalla del Kinghead saltó a un segmento diferente. La perspectiva seguía siendo la vista satelital de Gojo contra Hulk. Pero esta vez, la atención no se centraba solo en el poder. Estaba en el propio Gojo. La imagen se acercó y, aunque granulada, capturó la amplia, casi maníaca sonrisa en el rostro de Gojo mientras hacía llover Black Flash uno tras otro. Su risa, aunque inaudible desde esa distancia, estaba implícita en su expresión alegre y casi desenfrenada mientras dominaba a Hulk. Foto/GIF de Gojo increíble aquí, desde esta perspectiva en tercera persona, distante y clínica, Gojo no parecía un héroe sometiendo una amenaza. Parecía un individuo inestable que se deleitaba con la destrucción, concentrado únicamente en aniquilar a su objetivo con un júbilo aterrador, sin importar las consecuencias. María Hill detuvo el vídeo. Esto, dijo con voz apagada, es lo que el gobierno y el ejército usan como principal excusa. Lo están manipulando para presentar a Satoru como una amenaza potencial, clasificándolo como aún más peligroso e impredecible que Hulk. No necesito recordarles cuál es la postura oficial sobre el Dr. Banner, ni cómo reaccionaron los militares la última vez que Hulk se desató. Destrozó tanques y dispersó a soldados de élite como si fueran de papel. Continuó. Siempre han querido encerrar a Hulk, contenerlo. Solo necesitaban una razón justificable, un incidente público. Hulk, enfurecido por los poderes de Wanda, iba a ser esa razón. Pero desde que Satoru lo detuvo, de forma efectiva y muy visible, el gobierno y el ejército han cambiado su enfoque. Están presionando con fuerza para que Gojo Satoru sea encarcelado, considerándolo el mayor y más volátil desconocido. Ya circulan rumores de que altos mandos militares están solicitando al presidente plena autorización para aprehenderlo. Tony, que había estado escuchando con expresión estruendosa, finalmente habló, con la voz cargada de ira. ¿Me estás diciendo que el presidente de Estados Unidos podría, o ya ha dado, permiso total al ejército para perseguir a Satoru? ¿Para intentar encerrarlo? Aún no está decidido, aclaró María Hill, pero la propuesta definitivamente está sobre la mesa y está ganando terreno. Y piénsenlo desde su perspectiva, por muy sesgada que esté. Si el gobierno estadounidense cree que puede conseguir supersoldados con el poder de Satoru, individuos capaces de derrotar a Hulk como si nada, incluso si eso implica sacrificar un poco de humanidad o ética, creo que lo considerarán seriamente. Todos saben lo desesperadas y reactivas que se han vuelto las potencias mundiales desde que Loki abrió un agujero en el espacio y un ejército alienígena se apoderó de ellas. Y ahora, con Ultron suelto, Steve apretó la mandíbula. Pero eso no les da derecho a experimentar con seres humanos, María, solo porque el mundo exterior es peligroso. Si lo hacen, ¿cuál es la diferencia entre Hydra/nazis y nosotros? La diferencia, capitán, declaró María Hill, con una voz despreocupada, simplemente expresando una realidad percibida, es que Estados Unidos alegará que es para proteger su país, para la seguridad de la Tierra. Hydra y los nazis usaron ese poder para la destrucción y la dominación mundial. La intención, argumentarán, lo es todo. Luego miró directamente a Steve, con la mirada fija.
capitán, y esa distinción, esa disposición a usar medios extraordinarios para lo que se percibía como el bien común, y esa es también la razón por la que está aquí. La razón por la que está vivo. Los ojos de Steve se abrieron de par en par, solo una fracción de segundo. Por un instante fugaz, pareció haber olvidado, o quizás, haber compartimentado, el hecho de que él mismo era producto de un experimento del gobierno, un programa de supersoldados. Bajó la mirada y un destello de culpa, o quizás solo un reconocimiento incómodo, cruzó su rostro. Pero, es diferente, dijo con voz algo vacilante. Eso fue en tiempos de guerra. Y si no hubiera sido yo, habrían elegido a otro para ese experimento. Me ofrecí como voluntario. La distinción le parecía importante, aunque el principio subyacente de usar la experimentación humana para crear armas fuera incómodamente similar. Bueno, Cap, dijo María Hill, con un tono de cansado pragmatismo en la voz, lo que el gobierno afirma, o afirmará, es que hace esto para proteger a su país, a su gente, de amenazas mucho mayores que una guerra entre humanos. Amenazas existenciales. Esa es su justificación. Tony soltó una risa breve y sin humor, de esas que parecían más un ladrido de burla. El gobierno lleva años esperando una razón suficiente para intentar encerrar a Hulk, se burló. Parece que están un poco equivocados sobre sus propias capacidades. No pueden contener algo que ni siquiera comprenden. Hulk puede destrozar cualquier arma que consideren su mejor arma como si fuera papel mojado. Es bastante iluso por su parte creer que realmente podrían contenerlo. Continuó, paseando por el reducido espacio del Kinghead. Creo que sus estrategias y su forma de pensar van en la dirección completamente opuesta a la evolución. Si ni siquiera pueden atrapar o contener a Hulk, ¿cómo demonios creen que van a atrapar a alguien que lo derrotó de forma unilateral, sin despeinarse? Gojo, que había estado escuchando con cierta diversión, finalmente habló. Creo que todos están exagerando, o quizás dándole demasiadas vueltas a este asunto, dijo con tono ligero. Deberías centrarte en Ultron, no en una pequeña disputa gubernamental donde quieren atraparme basándose en un vídeo en el que, por cierto, salvé una ciudad. Y, solo por curiosidad, ¿cómo exactamente planean atraparme? Cuando puedo simplemente, ya sabes, hizo un gesto vago de teletransportación. Sí, tiene razón, admitió Tony, pasándose una mano por el pelo ya despeinado. ¿Por qué nos preocupamos tanto por algo que es prácticamente imposible? Tenemos que centrarnos en Ultron. Él es la amenaza inmediata y mortal. Clint, siempre práctico, dijo lo obvio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La imagen de María Hill en la pantalla se veía sombría. Si no quieren lidiar con las autoridades oficiales presionándolos justo al mismo tiempo que intentan detener a Ultron, les sugiero que no regresen a la torre. No ahora mismo. No hasta que se resuelva uno de estos problemas. Porque los militares digamos que están empeñados en apoderarse de Sator. Y usarán a Ultron, y el caos que causa, como ejemplo de por qué necesitan a activos como él bajo su control. Hizo una pausa y bajó la voz. Y lamento decirlo, pero incluso la iniciativa de los Vengadores está en la cuerda floja ahora mismo. Si la situación con Satoru se agrava, si hay una confrontación pública, podrían presionar para disolverlos. Tony parecía frustrado. ¿Y ahora qué? Si no podemos volver a la torre, no tengo acceso a mis laboratorios principales, a mi mejor equipo ni a los recursos que necesito para rastrear a Ultron eficazmente y averiguar qué está planeando. Bueno, por ahora, aconsejó María Hill, te recomiendo encarecidamente que te mantengas en modo sigiloso. Aléjate de aquí, de cualquier instalación conocida de los Vengadores o de cualquier lugar donde el gobierno pueda encontrarte fácilmente. Y Satoru miró directamente a donde supuso que estaba Rojo, en cuanto se dé la orden oficial, que podría ser en cualquier momento, serás clasificado como una entidad hostil, un terrorista, dentro de la jurisdicción estadounidense. Entonces, ¿Wiri escondernos? Preguntó Tony con un tono amargo. ¿Del mismo gobierno que intentamos proteger? Hasta que podamos resolver uno de estos grandes problemas y centrarnos en el otro por completo, sí, Tony, respondió María con voz firme. Esa es la única opción viable ahora mismo. Luchar contra Ultron o contra tu propio gobierno. No puedes hacer ambas cosas eficazmente a la vez. Tony dejó escapar un suspiro de frustración. Tampoco tenemos los recursos para eso. Clint Barton, siempre con la mano firme, habló desde la cabina. Déjenme manejar el avión. Deberían intentar descansar un poco. El viaje durará varias horas hasta, donde sea que vayamos. Gojo, aún cómodamente recostado, ofreció una sugerencia. ¿Sabes? Podrías dejarme. Dejarme en algún sitio.
Puedo arreglármela solo. Menos problemas para ustedes. Steve, con la mirada pensativa, intervino. El que envió ese vídeo y el expediente de Satoru al gobierno y... Ultron, dijo Tony con seguridad. Sin duda. Quiere destrozarnos, sembrar la discordia, hacernos luchar entre nosotros mientras ejecuta su gran plan. Y no, Satoru, no te dejaremos atrás. Miró a Gojo con una mirada. Es demasiado peligroso dejarte atrás por el otro bando, por supuesto. No queremos que luches contra todo el gobierno de Estados Unidos y acabes en las noticias como el enemigo público número 1. Es una pesadilla de relaciones públicas que ni siquiera yo puedo manipular. El Dr. Banner, ya despierto y envuelto en una manta gruesa, con la voz aún ronca, añadió. Tony tiene razón, Satoru. Mantenernos unidos, por ahora, probablemente sea lo mejor. Gojo reflexionó, con una leve sonrisa en los labios mientras miraba por la ventana del Kinghead. Les están dando demasiadas vueltas a las cosas cuando se trata de mí. Deberían centrarse en Ultron. Él es el verdadero protagonista. Y... N/A. ¿Y qué tal? Ahora no solo los Vengadores se enfrentarán a Ultron, sino que Ultron ha provocado otro problema en el gobierno y Gojo. Aunque las noticias, la transmisión y los informes eran reales, también lo eran. Creo que Ultron pudo haber editado o influenciado un poco los informes, ya que Gojo es un experimento exitoso de Hydra y puede replicarse. Desde mi punto de vista, el ejército no se detendrá ni siquiera si Gojo está con los Vengadores. Lo siguiente sería ir a la casa segura. Y habría una conversación entre gemelos y Vengadores. Y como siempre gracias a Demikatoru/Loa de Demigod por las sugerencias. Pensamientos de los creadores Kazuma Trash, ¿te gusta? Añádelo a tu biblioteca. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 46 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Destrucción total. Asistencia por favor y... El suave zumbido del Kinghead fue lo primero que Wanda Maximoff registró mientras la conciencia regresaba lentamente. Su cabeza palpitaba y una niebla desorientadora se aferraba a sus pensamientos. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a Gojo Satoru, inclinado ligeramente sobre ella, con un par de gafas de sol redondas y oscuras que le ocultaban los ojos, pero una sonrisa distintiva, casi burlona, dibujada en sus labios. Gojo rió suavemente. Bienvenido de nuevo al mundo de la consciencia, dijo con voz suave. No intentes hacer nada, rojo, ni ninguna otra cosa de brujería de colores aquí, ¿de acuerdo? Porque, verás, yo también tengo algo de rojo. Y no creo que a tu hermano de allí le guste que las cosas se compliquen. Eso, claro, suponiendo que pudieras librarte de estas ataduras con tu hermano cojo a cuestas. La mirada de Wanda se posó en Pietro, aún inconsciente a su lado, con la pierna claramente inmovilizada. Luego volvió a mirar a Gojo, con un destello de desafío en los ojos, pero permaneció inmóvil. ¿Nos atraparon? Dijo con la voz un poco ronca. Y por algún experimento de Hydra a medio hacer, nada menos. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios mientras su mirada se posaba en Tony Stark, sentado al otro lado del avión, con el rostro desolado y la mirada distante y preocupada. Pero también es un poco reconfortante ver que nuestros esfuerzos están dando frutos. Míralo. Tony, al oír su voz, se estremeció casi imperceptiblemente. Giró lentamente la cabeza, apretando las manos en el regazo. ¿Por qué? Preguntó con voz tensa, con una emoción que Wanda no pudo descifrar. ¿Era ira, confusión o dolor genuino? ¿Por qué odias a los Vengadores? No, para ser precisos, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué les hice yo personalmente? Miró a Wanda y luego a su hermano inconsciente. Porque si es algo de antes de convertirme en Iron Man, admito que era un completo imbécil por aquel entonces. Pero no recuerdo haberme acercado nunca a donde vivías ni haber tenido ninguna interacción directa contigo. Tanto odio, suficiente para que se ofrecieran como voluntarios para la experimentación humana de Hydra. Wanda soltó una risa corta y seca, como si hubiera contado un chiste para nada gracioso. Entonces, ¿ni siquiera nos conoces? Después de todo, negó con la cabeza. Bueno, ¿por qué lo harías? Has matado a tantos. Seríamos como una aguja en un pajar de víctimas que llevarían tu nombre, ¿no? Su voz se endureció, llena de una furia fría y latente. Destruyendo vidas ajenas a tu antojo, mientras te ganas un título reluciente como héroe del público y los medios. Y ahora gesticuló vagamente, has creado algo más a tu imagen y semejanza. Es un poco triste que tu nueva creación tampoco te escuche, ¿verdad? La compostura de Tony finalmente se quebró.
Se puso de pie, alzando la voz, cargada de ira y un dolor defensivo. Tú me metiste esas cosas en la cabeza. La acusó, señalándola con un dedo tembloroso. Me obligaste a actuar. Me mostraste algo que no debía haber visto. Y aunque pudiera volver atrás, sabiendo lo que sé ahora, intentaría hacer lo mismo, solo que, de otra manera. Wanda sostuvo su mirada furiosa con una calma escalofriante. Acabo de mostrarte algo que tu propia mente quería mostrarte, Stark, dijo con voz suave pero cortante. Un vistazo a tus miedos más profundos. No era a mí a quien veías en esas visiones. Eras a ti. Si tienes a alguien a quien culpar por tus pesadillas, échate la culpa a ti mismo. Steve Rogers, que había estado escuchando con un creciente sentido de desaprobación, finalmente habló, con voz firme y firme. Y pase lo que pase, Wanda dijo, mirándola fijamente, ¿crees que eso te dio derecho a jugar con la vida de los demás? Usaste tus poderes para enviar a Hulk a una ciudad arrasando. ¿Tienes idea de cuántas bajas habría habido si Satoru no hubiera estado allí para detenerlo? Y deja de llamarlo experimento. Es una persona. Wanda guardó silencio un momento y bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila, menos desafiante. Nunca fue su plan llegar a la ciudad, admitió. El plan era destrozarlos a todos controlando a Hulk, usar mi propia arma contra ustedes. Pero no pude hacerlo del todo porque, alguien me interrumpió. Su mirada se desvió hacia Gojo. Gojo dejó escapar un suspiro exagerado. ¿Y qué? ¿Ahora es culpa mía? Dijo con un puchero juguetón. Debe sentirse muy bien culpar a alguien tan inocente y servicial como yo por tus acciones imprudentes. Wanda se movió ligeramente entre sus ataduras, un movimiento sutil que no pasó desapercibido. Bruce Banner, quien la observaba con recelo desde su asiento junto a Tony, envuelto en una gruesa manta, se tensó. Por favor, no intentes usar tus poderes aquí, Wanda dijo Bruce con voz baja y tensa, con un atisbo del gruñido de Hulk asomando. Aunque tuvieras la oportunidad, no tengo por qué recordarte que Hulk está a solo un mal humor, un pensamiento erróneo, de destrozarlos a ambos. Y ahora mismo no se siente muy caritativo. Gojo aplaudió levemente. Si esta telenovela terminó, solo quiero decir que no la disfruté nada. Sobre todo la parte donde casi me echan la culpa. Miró a los gemelos. Pero, en serio, ¿qué hacemos con ellos ahora? Podríamos simplemente, ya sabes, abrir la rampa y empujarlos. Dudo que sobrevivan a la caída desde esta altura. Un silencio atónito llenó el Kinghead. El Capitán América, Tony, Natasha e incluso Clint Barton, quien pilotaba, se giraron para mirar a Gojo con ojos abiertos e incrédulos. Gojo rápidamente levantó las manos. Es broma. Es broma. Dijo, con una amplia sonrisa en su rostro. Solo era para llamar tu atención. Para relajar un poco el ambiente. Siendo sinceros, ¿qué hacemos con ellos? Digo, esta vez en serio, le rompemos la otra pierna a su hermano para que no pueda escapar. Luego lo mantenemos como rehén muy convincente si intenta hacer más de sus trucos mentales vudú. Tony, ignorando por ahora las y poco convencionales sugerencias de Gojo, lo miró con una expresión seria. ¿Te importaría compartir qué vimos exactamente en ese vídeo satelital, Satoru? La parte contigo y Hulk. Porque fuera lo que fuese, se veía infernal. Y definitivamente anormal. Gojo se removió incómodo, con un extraño atisbo de vergüenza en su rostro. Bueno, es un poco vergonzoso, la verdad, admitió, frotándose la nuca. Pero hoy estaba simplemente emocionado. Un poco más de lo habitual. Tenía una descarga de adrenalina enorme. Quizás un poco por la potencia, o algo así. Hacía tiempo que no. Antes de que alguien pudiera presionar más a Gojo, Clint Barton, con el rostro convertido en una máscara de frío, estaba enojado. Pero no lo demostró en su cara. ¿Qué es exactamente lo que quieren ustedes dos? Gruñó Clint en voz peligrosamente baja. Wanda, a pesar de la mirada amenazante de Clint y el tono de voz frío, le devolvió la mirada con una sonrisa escalofriante. ¿Ira? Dijo, con un susurro burlón. Bueno, creo que ya debe ser bastante obvio que lo que queremos es, la destrucción de Stark. Y todo lo que representa este mercader de la muerte. Y... N/A. ¿Qué tal? Relleno culpable. Tenía muchísimas ganas de hablar entre ellos, así que lo hice. Espero que les haya gustado. El fic va bastante bien y por eso hay capítulos diarios. Así que, gracias por eso. Y como siempre, gracias a Demikatoru/Loa de Demigod por las sugerencias. Y una pregunta. ¿Debería Ukeye ir a su casa en esta u otra super base secreta de S.H.I.E.L.D.?
Auquelle a casa. Base de escudo.